investigación científica, al trabajo académico, que bueno, a nivel secundario, y un poco hacerlo a través de mi recorrido. Así que me gustaría poder compartir un poco la pantalla, porque para esta parte quizás no sea necesario, pero luego para algunas explicaciones que quiero dar me gustaría poder verlo, pero acá dice que está desactivado. A ver si te puedo activar. Sí que... Ahí puedes compartir. Ahora sí, ahora Bien. sí. Bueno, como decía, voy a contarles un poco esta oportunidad que existe de dedicarse a la investigación científica, un poco a través de mi carrera, de mi recorrido. Yo empecé en el secundario, en el IPET 266, donde supongo muchos estudiantes están ahí estudiando ahora, desde el 2006 al 2011, donde estudié la Tecnicatura Electrónica. Después de eso empecé por la universidad, la verdad, no muy original, seguí ingeniería electrónica, era la opción obvia después de estar en ENET, en la Universidad Nacional de Córdoba, pero solamente hice los 2 primeros años, desde 2012 a 2014, donde me interesé mucho por el control y la robótica, y en 2014 rendí el examen de ingreso al Instituto Balseiro, que exige ya haber cursado los 2 primeros años de alguna carrera afín, puede ser ingeniería o física o matemática, antes de rendir el ingreso, así que, bueno, es lo mínimo necesario, se puede hacer solo habiendo cursado el primer año, pero tenés que adelantar algunas materias. Y bueno, así fue como empecé a estudiar en el Instituto Balseiro, en Bariloche, desde 2014 al 2018. Ahí cambié a ingeniería mecánica, más que nada porque no existía ingeniería electrónica en el Instituto Balseiro, y ahí, dentro de las materias que estuvimos viendo, la carrera se enfoca mucho en lo que es mecánica de fluidos, transporte de calor, porque bueno, el Instituto Balseiro está financiado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y bueno, uno de los problemas principales a tener en cuenta en un reactor nuclear es el transporte de calor y la mecánica de fluidos, y es por eso que el Instituto Balseiro presta especial atención a esas cosas. Luego, mientras estudiaba en el Instituto Balseiro, hice mi tesis en INVAP, también en Bariloche. Es una de las empresas más importantes, más interesantes, diría yo, en Argentina, donde se hacen, bueno, satélites, radares. Ahí trabajé en diseño mecánico. Al final, bueno, el proyecto en sí, ese tema no me resultó tan interesante, pero fue muy interesante la experiencia de trabajar en ese lugar, un lugar muy, muy ameno. Y bueno, fue solamente un año, de mediados de 2016 a mediados de 2017. Y luego de la tesis, también hice una pasantía, como gané, bueno, a 4 estudiantes del Instituto Balseiro, fuimos seleccionados por el programa Arfitec para hacer un intercambio en Francia. Y ahí hice una pasantía en el laboratorio CIMAP, que está en Grenoble, en Francia. También un laboratorio relacionado a todo lo que es energía nuclear, y también está cerca de las montañas de los Alpes. No sé por qué todos los institutos que estudian energía nuclear están cerca de las montañas, porque también el Balseiro está en Bariloche. Y ahí también, igualmente trabajé en simulaciones numéricas para estudiar los fluidos con viscosidad variable, algo que tiene interés en algún tipo especial de reactores nucleares, pero al final tampoco era de mi interés. De nuevo, una gran experiencia, sobre todo mi supervisor, una persona súper amena y súper amigable y todo, pero el tema no terminaba de convencerme, de dedicarme a eso. Cuando terminó mi pasantía me ofrecieron continuar en ese mismo laboratorio, no directamente, sino tenía que aplicar y pasar unas etapas de selección, pero bueno, no estaba tan seguro. Igualmente, claro, como no tenía otra opción, en principio dije que sí, pero bueno, lo seguía dudando. Entonces yo en marzo de 2018, regreso a Argentina y me encuentro por primera vez sin ningún plan. No sabía muy bien qué hacer, tenía un montón de opciones en mi frente, había terminado la universidad,
No sabía qué hacer, si dedicarme al trabajo, buscar un trabajo en Argentina o en alguna otra parte, tomarme más en serio esa propuesta de Francia, a pesar de que no era exactamente lo que yo quería, pero al fin y al cabo era una buena oportunidad, buscar otra oportunidad en el mundo académico que no fuera esa, no estaba muy seguro. En los primeros meses busqué trabajo en Argentina, no encontré nada que realmente me convenciera, sobre todo algún trabajo con perspectiva de crecimiento. Para alguien recién egresado no es tan fácil conseguir un trabajo. Y por lo de Francia, apliqué finalmente a esa posición que me habían ofrecido, pero se demoró, de hecho no cumplimos con una deadline que había, así que al final todo se demoró casi medio año. Y mientras tanto seguí buscando porque eso tampoco era seguro, y así fue como encontré mi posición actual en Bélgica. Básicamente encontré por internet un anuncio en el que decía que estaban buscando a alguien para dedicarse al estudio de robots, microrobots, en la interfaz de un fluido, a la superficie del agua, que era excelente para mí porque combinaba los dos temas que me habían interesado, era la robótica por un lado y la mecánica de fluidos por el otro. Y bueno, decidí aplicar. No recibí respuesta, ninguna. Y por un tiempo me quedé un poco decepcionado porque pensaba que era la propuesta, bueno, ideal para mí. Y finalmente, luego de conseguir algunas cartas de recomendación de mi supervisor de Francia, que había tenido durante esa pasantía, y algunos profesores también de Bariloche, insistí, volví a enviar un email a estas mismas personas que ofrecían este puesto, y finalmente me respondieron, tuve la entrevista, y terminaron aceptándome. Así que bueno, ahí tuve suerte de haber sido un poco insistente, a veces viene bien. Entonces el doctorado está basado en Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas, pero también es una colaboración con el Instituto FEMTO, acá hay un error ahí de escritura, que está en Francia. Empecé en agosto de 2018 y debería finalizar para junio-julio de 2022, el año que viene. Todas mis actividades están en Bruselas. Esta es una foto que saqué yo en Bruselas. Pero también hay un equipo de Francia que básicamente verifica que lo que estoy haciendo está bien, porque allá el Instituto FEMTO está sobre todo dedicado a la robótica, y bueno, también tengo ayuda de su parte, y hay interacción constante entre ambos grupos. Así que bueno, así fue como terminé llegando a Bruselas, donde empecé a trabajar en el desarrollo de Thermobot, que ahora voy a contar un poquito de qué se trata. Básicamente explotamos un principio físico que es la tensión superficial, que es la tendencia de los líquidos a minimizar su superficie, que hace, por ejemplo, que pequeños insectos puedan flotar en la superficie de los líquidos, a pesar de ser más pesados que el agua, y parece que estuvieran sobre una membrana elástica, como una cama elástica, ¿no? Deforman un poco la superficie y gracias a eso pueden flotar. Un ejemplo típico en el que se puede ver los efectos de la tensión superficial es cuando, por ejemplo, en este ejemplo de la derecha tenemos dos láminas dos films de jabón, de agua jabonosa, a cada lado de esta barra que está móvil, y podemos ver que si se rompe una de las láminas, uno de esos films, la barra inmediatamente se va a ir en dirección opuesta. Y eso es porque el film que queda intenta reducir su tamaño al mínimo posible y por eso tira de la barra. Un fenómeno relacionado es que cuando hay una diferencia de tensión superficial, esto genera que el fluido se mueva en la superficie, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver que la zona más azulada, si la tensión superficial es más grande, se comporta como una membrana elástica que está más tensionada. Es decir, que va a tirar más fuerte del fluido que está en medio y va a hacer que ésta se mueva. Y esto se puede ver también en un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos agua, una superficie de agua sobre la que se depositaron granos, básicamente pimienta molida. Y en la izquierda tenemos superficial. Entonces vemos que cuando se pone la gota de jamón, esto hace que inmediatamente se expanda muy rápidamente
esa superficie. Básicamente el fluido sobre el que estaban los granos de pimienta molida se expande muy rápidamente. Pero esto también se puede conseguir con diferencia de temperatura. Por ejemplo, si de un lado el agua está más caliente que del otro, eso va a hacer que el fluido se mueva desde el lado caliente hacia el lado frío. Y ese es el efecto que nosotros utilizamos para desarrollar este robot. Ahora, para el video no tuve tiempo de traducirlo, pero básicamente se entiende con las imágenes. Usamos un láser infrarrojo que va a calentar, que primero pasa a través de un lente que lo que hace es focalizar el láser, luego rebota en un espejo que nosotros podemos girar y termina por impactar en el agua. Y lo que hace cuando llega al agua es calentar localmente el agua y hacer que haya un movimiento, ¿no?, del fluido, un flujo termocapilar se llama, que empuja todo lo que esté flotando hacia afuera, o sea, repele lo que esté flotando fuera del láser. Y también, bueno, eso claramente era una animación, pero también funciona en la vida real, donde vemos que si ponemos esta especie de robot sobre la superficie del agua, se puede mover usando el láser y pareciera que se mueve solo, pero es por el efecto del láser. Y ahí, bueno, vemos cómo se mueve, ¿no? Este robot tiene una dimensión de 1 centímetro más o menos, pero también se ha probado con objetos bastante más pequeños. Entonces ahora vemos que, por ejemplo, si nosotros, esta es una vista desde arriba, y el punto rojo representa el láser. Y ese punto negro es básicamente una esfera de medio milímetro de acero que también flota en la superficie, como hacía el insecto, deformando la superficie. Y vemos que si poco a poco acercamos el láser, podemos moverlo, ¿no? Y el círculo azul es añadido digitalmente, es básicamente para mostrar que hay un programa detrás de computación que está continuamente calculando la posición real, en tiempo real, del objeto. Entonces, si nosotros ahora actualizamos la posición del láser teniendo en cuenta la posición del objeto, podemos llegar, en este caso de esa esfera, podemos controlarla y hacerla que vaya donde nosotros queremos. En este caso, hacia esa X. Bueno, acá no sé qué pasó. Bueno, creo que alguien se está divirtiendo a dibujar sobre la pantalla. Bueno, como estaba diciendo, también este láser lo podemos multiplexar. No sé, para los que estén estudiando electrónica, quizás este término les suene, es que básicamente podemos moverlo muy rápidamente entre dos puntos distintos y hacer de cuenta como si tuviéramos dos láseres, ¿no? Aprovechando la velocidad que tiene el espejo, que es muy rápido para reaccionar. Haciendo eso, podemos también controlar dos de estas esferas al mismo tiempo. Bueno, no creo que valga la pena dejarlo todo completo, pero básicamente se pueden controlar dos al mismo tiempo usando simplemente un láser y con esta técnica de multiplexado. Y si no, también algún objeto un poco más grande, como el que les había mostrado antes, que se movía sobre el agua, en realidad se controla con dos puntos láser, están multiplexados, como decía antes. Y en este caso vemos que podemos controlarlo en posición y en orientación también. Voy a adelantar un poco. Así que bueno,
tenemos la idea de que podemos controlar en posición y en orientación diferentes objetos. Eso nos motivó a buscarles aplicaciones a esto, ¿no? También nos divertimos un poco, por ejemplo, acá mostramos uno de estos robots, pero con forma como si fuera un insecto o un sapo o algo así, y tiene que esquivar esta especie de hoja que también es de plástico, ¿no? Que está flotando sobre el agua, y también lo movemos con el láser para que llegue a capturar lo que nosotros decíamos que era su comida, pero en realidad es una de las esferas de acero de las que hablaba antes. Bueno, entonces este fenómeno, que resulta así un poco extraño, un poco divertido, también tiene sus aplicaciones, y es que en la superficie del agua se pueden ensamblar pequeñas partes, porque todo lo que esté flotando se atraen entre sí. Eso es o capilar lateral, o algo así sería la traducción. Básicamente es cuando, si alguna vez tuvieron, no sé, cereales o algo en un bol grande, van a ver que todas las cosas flotando se pegan entre sí, forman como grupitos. Y bueno, el láser se puede usar para no solo acelerar este ensamblaje, sino también para prevenir errores. Por ejemplo, acá vemos que si dejamos estas dos piezas solas flotando en el agua, se atraen entre sí, finalmente, de ponerlos en una posición inicial muy precisa, terminan formando esa forma que no es la deseada, ¿no? Queremos formar un cuadrado. Entonces podemos de nuevo usar los dos puntos láser para poderlos ensamblar en la posición correcta. Y bueno, básicamente, y claramente esto también es para mostrar que esto es todo automático. Los puntos láser se desplazan automáticamente con un programa de computadora, y es para mostrar que funciona siempre, o la mayoría de las veces al menos. Y también, bueno, en este caso también se pueden separar, pero bueno, eso no es tan importante. Entonces, ¿para qué serviría esto? Y, por ejemplo, se podrían ensamblar pequeños componentes electrónicos. En este caso, cada componente de esto tiene 6 milímetros, no son tan pequeños, pero en principio no hay límites para el tamaño de componente que podrías controlar con el láser. Se volvería más complejo, necesitaría focalizar el láser aún más y ser más preciso con los movimientos, con el espejo, pero en principio podría usarse esta misma idea para ensamblar objetos mucho más pequeños, por ejemplo, como decía, de electrónica, ¿no? Entonces, bueno, todo este trabajo que llegó al final, llevó a una publicación científica. Publicamos todos estos resultados en un artículo. No es lo normal, normalmente se van publicando cada resultado individualmente en diferentes artículos, pero en este caso salió una publicación en una revista bastante importante, que es Science Robotics, es bastante reconocida a nivel mundial, y bueno, tuvo bastante repercusión, porque justamente compilamos todos estos resultados en un solo artículo, y finalmente hubo mucho interés de la prensa. Acá en Bélgica, por ejemplo, salió en la televisión, en la radio, en el periódico. En Francia también salió en el diario, en dos diferentes. Hay también artículos en inglés reportando estos resultados. Algunos que no estoy muy seguro en qué idioma están, pero creo que hablan de nosotros. Y finalmente llegó a Argentina, primero a Bariloche, supongo que por cercanía con el Instituto Balseiro, y bueno, finalmente también a Río Tercero, y es por eso que estoy acá. Así que, bueno, básicamente el mensaje que yo quería darles es que existe esta posibilidad de dedicarse a la investigación científica, que tiene varias particularidades. Por ejemplo, los contratos normalmente son, bueno, viviendo en una ciudad, después en otra. Se requiere que seas muy activo, que participes en congresos, reuniones, cursos. Pero lo bueno es que también es autónomo, puedes decidir, bueno, claro, siempre dentro de ciertos límites, pero puedes decidir en qué vas a trabajar cada día, qué vas a hacer. No es como trabajar
En una fábrica supongo que habrá trabajos más flexibles que otros, pero en una fábrica donde hay trabajos rutinarios, pueden ser rutinarios. Pero también hay requisitos muy diferentes de la industria. Normalmente para tener una buena carrera en investigación se requiere que desde temprano hayas decidido dedicarte a eso, porque se busca sobre todo que, bueno, tu visibilidad académica, que no siempre es lo mismo que se pide en una industria. Yo, por ejemplo, si ahora fuera a trabajar en una industria, no tendría nada por encima de otros ingenieros, mientras que en el mundo académico quizás sí. Otro punto es que la educación en Argentina es muy valorada en el mundo, no soy el único, hay muchos de mis compañeros, incluso del Instituto Balseiro, que están por Europa, Estados Unidos, diferentes lugares, creo que es algo que tenemos que aprovechar. Y finalmente que es una opción que existe, que está abierta a todos, y que si alguien se interesa, nada, se puede continuar, no se espera nada extraordinario de nadie, no sé esto, y si realmente te interesa, si realmente te apasiona, ya no solo en el mundo científico o de tecnología, también para hacer investigación en otros ámbitos como las ciencias sociales, son opciones que están abiertas a todo el mundo. Así que bueno, así concluyo un poco mi presentación, y espero que haya sido amena. Sí, Franco, muchísimas gracias. La verdad que nos has mostrado gráficamente y con toda tu calidez, bueno, lo que estás haciendo, y sobre todo al último, brindando estos tips que yo le diría, o estos consejos o oportunidades que vos le estás haciendo ver a todos los chicos que quizás algunos se estén preguntando qué carrera seguir, qué posibilidades tiene con la carrera que elija, qué caminos hay. Así que agradecida por esta información. Ahora, si a ustedes les parece y quieren hacerles preguntas a Franco para poder tener un orden, les pido que, como como les decía recién, no los veo todos en pantalla, si quieren me ponen por el chat que quieren hacerle una pregunta y vamos organizando el orden de la palabra. Y si salvo todas las dudas, le damos un aplauso a Franco y un gran agradecimiento por haber estado con nosotros. Pero bueno, piensen, les damos un ratito a ver si les surge alguna inquietud que quieran preguntarle. ¿Algún profesor? ¿Una directora o director que esté presente? Sí, espérenme, allá que estoy viendo. Miqueas, si quieres preguntarle oralmente, puedes hacerlo. Después a Adrián Drueta. Mi pregunta era que si ya lo aplicaron en alguna tipo industrialmente, o sea, no industrialmente, pero si ya armaron algo con eso, o quedó ahí, o sea, están investigando todavía. Ahora, eso también es otra particularidad un poco del mundo académico. Mi proyecto tiene financiación pública, así que normalmente todos los resultados que se obtienen son públicos, es decir que no va a haber ninguna licencia ni nada de esto, entonces no creo que se vaya, bueno, no directamente, quizás alguna otra persona vaya a desarrollar alguna aplicación así industrial directa, pero como esto está financiado por el Estado, en principio todo es abierto, entonces no hay tanto interés de momento en desarrollarlo, a menos que se demuestre que realmente es más eficiente que otro método. Sí. Bien, Adrián Drueta también quería pedir la palabra. Adrián, ¿estás ahí? Sí,
Franco, te quería capilaridad, etcétera, en la escuela secundaria, en la facultad. Perdón, tuve un problema con la conexión. No sé si ustedes pudieron salvar la duda recién y pudieron hablarla o también tuvieron problemas. Creo que sí. No, sí, esos conceptos, esos temas, bueno, lo ven en la especialidad de química. Yo hice una suplencia y bueno, se dieron esos temas. Por eso te preguntaba si viste algo de eso en la secundaria o directamente en la facultad. Pero bueno, ya creo que me respondiste con la parte de hidrostática y bueno, una introducción al tema ese en el secundario, después lo... Sí. Fue así en etapas. Bien, Andrea Ferreira está preguntando si estás haciendo una maestría en estos momentos. No, acá normalmente en Europa las carreras son 3 años de bachelor, que le llaman, y luego 2 de máster, entonces, o sea, 5 en total. Y como la ingeniería en Argentina ya son 5 años, normalmente ya te lo acreditan como un máster. Así que yo empecé directamente el doctorado. Pero sé que hay gente que tuvo problemas para validarlo, no sé bien, no sabría decirte en este momento en qué países, y que igualmente tuvieron que hacer un máster antes de, o sea, después de la ingeniería. Pero bueno, como ya había hecho 5 años en Argentina, no fue necesario. Bien. Aquí veo otra pregunta que dice Sergio y Estela, ¿qué papel juega la informática? Hola Franco, Acá está. sí, Sergio Marco. Felicitaciones por la exposición. Y bueno, un poco la pregunta mía era para preguntarte, para que comentes un poquito cómo va jugando la informática en esta conjunción y la tecnología. Bueno, sí, capaz hay 2 áreas principales en las que influyó, bueno, en la que sí, influyó la informática. La primera fue que es un problema bastante, o sea, de tratar de encontrar cuál es el movimiento del agua bajo estos fenómenos es un poco complejo, porque todo está acoplado, la transferencia de calor, el movimiento del agua, la variación de tensión superficial. Y entonces, para esas cosas se recurre normalmente a simulaciones numéricas, pero bueno, no lo hablé mucho porque no es un desarrollo personal, usamos un software comercial, pero sí, toda la potencia de la informática en ese caso ayuda a que en minutos pueda resolver un problema que antes hubiera llevado años. Me retiro. Y por otro lado, también en todo lo que es el algoritmo de control para encontrar la posición del láser que lleva, bueno, que sirve al objetivo que te planteas en cada uno de los casos. También todo ese cálculo se hace en una computadora que está conectada al espejo, y bueno, por ese lado también juega la informática. Gracias, Franco. Gracias, Franco. Acá Silvia Italiani también quería hacer una pregunta. Ahí estoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Franco. ¿Cómo estás? Mira, me quedé pensando con la plaquita que pusiste, que la educación argentina estaba muy bien conceptuada o admirada, ¿no? Y te pusiste a pensar alguna vez por qué nos va tan mal en las evaluaciones las evaluaciones PISA, en las evaluaciones, estamos ahí abajo, ¿no? Cómo ha desmejorado la calidad educativa. ¿Qué le encontrás vos con respecto a esto? ¿Cuál es tu mirada?
Bueno, no sabría decir así a nivel global. Yo te puedo contar un poco de lo que es educación universitaria y en temas de ingeniería y eso. Sí se valoriza mucho afuera que la educación es más fundamental, si quiere. Por ejemplo, partiendo de principios básicos, se llega a los problemas luego, o sea, partiendo de principios fundamentales, se llega luego al problema puntual. Mientras que en otros lugares, yo acá también a veces soy ayudante en algunas clases, y la forma de darlo es muy diferente. Se plantea un problema práctico y se ataca ese problema en particular sin necesariamente motivar a los alumnos a comprender bien qué están haciendo, simplemente se les da una fórmula para resolver ese problema. Entonces, bueno, eso sí es muy valorado, sobre todo en investigación, no sé después en industria qué tan útil sea todo esto, pero bueno, en ese sentido sí. Ahora, a nivel secundario o en el resto de carreras, bueno, la verdad no sabría decirte cómo estamos comparados con otros. Bueno, gracias, Franco. Gracias, Silvia. Bueno, tenemos 3 preguntas más. Las vamos a responder, Franco, y después, bueno, te vamos a dejar ya que sigas con tus actividades. Está Emilia Santo. Hola Franco, ¿cómo andás? Yo te quería preguntar si te costó Hola. mucho revalidar tu título en otro país. Eso es lo que me interesa saber a mí. Depende mucho del país. A mí acá no, para nada. Incluso ni siquiera tuve que traducir ninguno de los documentos. La universidad me aceptó todo en español, tal cual lo recibí del Instituto Balseiro y de la Universidad Nacional de Córdoba. Depende. En Francia, porque bueno, como había dicho, también apliqué a esa posición, sí, se exigía bastante más. Tenía que traducir no solo el título, sino también todo el programa de la carrera, y ellos iban a analizar finalmente si lo validaban o no, o a qué lo podían hacer equivalente. Depende, en cada lugar. A mí no me costó nada en ese sentido, pero no es la experiencia de todos. Bien, gracias, Emilia. Genial, muchísimas gracias. Uriel Zanetti también quería hacerte una pregunta. Sí, ahí le escribí, dice, ¿cómo es el área de investigación acá en Argentina? ¿Le dan importancia que le dan en otros países o por ahí? Porque acá generalmente a una más industria y a la industria le conviene tener más un ingeniero que un investigador. Sí, totalmente de acuerdo. Como decía, son requisitos completamente diferentes de lo que se espera de alguien en una industria y en la academia. Eso no quita que quizás para algún puesto muy particular necesiten a alguien que haya hecho doctorado, postdoctorado y todo en alguna industria muy particular, pero normalmente son requisitos diferentes. En cuanto a la Argentina, es muy cambiante, cambia de año a año, diría, así que no tendría una respuesta así, pero sí que se le da importancia. Yo de hecho también me quería quedar, mi idea principal antes de ir a Francia era quedarme en Bariloche, en el CAREM, que es uno de los departamentos de ahí del Centro Atómico de Bariloche, y bueno, sí, existen esas posibilidades, no siempre, depende mucho. Ahí el problema principal era que son muy limitadas la cantidad de becas, y también el tiempo desde que lo presentás hasta que finalmente sabes si recibís la beca o no es muy, muy largo. Y bueno, en ese caso a mí terminó no convenciéndome, pero sí existe y está bastante bien, creo. Gracias, Uriel. Maite Bonesa también quería hacerte otra pregunta. Hola Franco. Yo quería saber, para hacer el ingreso al Balseiro, si sirve en los 2 primeros años o los cursos, digamos, de las materias que te exigen, de física, matemática y química, si mal no entiendo, ¿sirve cualquier ingeniería o hay alguna carrera que sea como más llevada por ese lado de lo que exige el instituto? Sí, bueno, para ser más preciso, en realidad no son los 2 primeros años, hay una lista de materias que tenés que haber cursado, creo que son, no sabría decirte en este momento, tendría que ver,
pero 2 matemáticas o 2 de física y así, y que normalmente se cursan en los 2 primeros años de ingeniería o de física. Y también hay algunas materias opcionales que se pueden cursar antes o durante el Instituto Balseiro, como por ejemplo, bueno, cuando yo ingresé era diseño gráfico, que era con tablero y regla y eso, pero no sé si sigue existiendo todavía. Bien. Gracias. Gracias, Maite. También tenemos a Julio César, que quiere hacerte otra pregunta. Julio Bueno, César buenas Barrell. tardes. Gracias por este espacio, la verdad. Sí. Bueno, gracias por este espacio, Franco, y por tu dedicación. Yo solamente, hay algunos alumnos, yo soy profe del Instituto Técnico Río Tercero, y hay algunos alumnos presentes. Si vos podés darle alguna palabra del lado tuyo, porque ellos están en 7º año, y bueno, por arrancar la facu, como para darle una palabra de aliento, bueno, por tu trayectoria, y bueno, creo que se entiende. Se me cortó un poquito el audio, Sí, sí. No, que te solicitaba que le des alguna palabra de aliento desde tu experiencia, porque hay alumnos en la charla, y por ahí para motivarlos esto de seguir estudiando, de qué sirve el estudio, que uno como profe se lo dice, pero bueno, escucharlo de un profesional y que está en otro país, con otra visión, está bueno también. Gracias, Gabriela, y a todo el equipo que permitió esto. Sí, bueno, como yo decía, es una opción que existe y que está a la mano de todo el mundo al que le interese. Claro, o sea, no es obligatorio que todo el mundo tenga que dedicarse a esto, pero bueno, para aquellos que estén interesados es muy buena opción. A mí me cuesta por ahí intentar convencer a alguien porque para mí fue muy natural, yo siempre tuve curiosidad por esas cosas y siempre quise entender más de cómo funcionan las cosas que tenemos alrededor. Y bueno, por activado, pero bueno. Si les interesa y no siga nadie que se arrepienta de esto. Bueno, estaba viendo que, bueno, ahí tenés palabras muy bonitas hacia ti, Franco, en los chats. Después cuando puedas léelo. No veo que no sé si quiere alguien más hacerle una última pregunta. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, Matías. A la hora de encabezar, trabajar en equipo para un Estado, una empresa privada, ¿se necesita mucho disciplina e inteligencia emocional para liderar esto? ¿Cómo lo ves vos? Porque hay muchos que dicen que la disciplina va a vencer al talento y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves vos que has visto gente de todo el mundo? Bueno, no sé, creo que varía de persona a persona. Yo he conocido gente que trabaja, no sé, 10 horas o más por día y en este ambiente. Hay otros que llegan al trabajo no sé, a las 10 de la mañana, porque eso también es otro punto, que es muy flexible, no tenemos horarios fijos mientras cumplas con lo que te van pidiendo. La verdad que no sabría decirte desde el punto de vista de inteligencia emocional. Pero lo que sí creo que si no te interesa, si realmente, si yo tuviera que investigar o ponerme a investigar algún tema que no me interese en lo más mínimo, creo que sí se volvería insoportable. Pero mientras te interese y mientras estés motivado, creo que no hay problema. Muchas gracias. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Zoe, sí, por supuesto. Hola, Franco. Bueno, mi nombre es Zoe y yo te quería preguntar más bien cómo hiciste para
para salir de la Argentina, digamos, para irte al lugar o al país que vos querías? ¿Tenías una persona que te pasaba el dato, googleabas? ¿Cómo hiciste para dar ese primer paso a una nueva vida? Sí, ese es otro tema que es una idea que normalmente nunca se te cruza por la cabeza, por lo menos a mí nunca se me había cruzado por la cabeza, pero para mí fue bastante fácil o directo por este programa Arfitec. Fui 6 meses a Francia, básicamente era lo natural hacer cuando terminé el Instituto Balseiro y me seleccionaron para esa beca, a la que apliqué claramente, pero bueno, tampoco lo pensé mucho. Y mientras estaba ahí, vi, porque me ofrecieron aplicar a esta posición, que era posible, que al final que estaba al alcance de la mano, que no se esperaba nada muy, muy exagerado de mí para poder vivir o trabajar acá. Así que sí, fue eso un poco lo que me llevó a darme cuenta que al final sí que se puede, que estamos, que no es tan complicado como uno se lo imagina antes. Y bueno, una vez que estaba ahí, sí, te vas enterando, por ejemplo, de algunos sitios web donde las universidades están obligados a postear sus propuestas de trabajo cuando buscan investigadores, dependiendo del financiamiento que tengan. Y bueno, claro, siempre vas conociendo gente. También, como dije, las cartas de referencia de mi supervisor de Francia y también de mi profesora del Balseiro fueron bastante importantes para finalmente conseguir mi puesto acá. Y bueno, fue así como terminé llegando. Genial, gracias. Bueno, gracias, Zoe. No sé si habrá algún otro que quiera hacer alguna pregunta, que les quede alguna duda. Bueno, te siguen saludando, Franco, felicitándote y agradeciéndote por este encuentro. Como veo que ya no hay más, bueno, vamos a agradecerte nuevamente por tu tiempo, por habernos compartido con nosotros todas estas experiencias tan enriquecedoras que estás transmitiendo. Y agradecerles de nuevo a todos los directivos, a los docentes, a los alumnos, por el respeto que hemos tenido, porque han estado en silencio, han escuchado atentamente. Yo no tenía la posibilidad, por ejemplo, de silenciarlos, y sin embargo todos han sido respetuosos y lo han hecho en el momento oportuno. No siempre suele pasar, por eso lo quiero destacar con ustedes. Así que bueno, Franco, un saludo desde Río Tercero, desde tu pueblo natal, hacia Bélgica. Te deseamos que sigan tus éxitos, y como te decía ayer, bueno, sos la partecita nuestra, que sos digna de imitar y de ejemplo de motivación y de entusiasmo para todos, para seguir adelante. Te agradezco muchísimo y muchas gracias a todos por estar. Ha sido un gusto, que tengan una buena tarde. Gracias a todos también. Chao.